Es un gusto saludarlos en este nuevo episodio de Consultorio Jurídico. Como este es un espacio por y para ustedes, les recuerdo que ustedes pueden participar dejándonos sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube y estaremos resolviendo algunas de ellas durante la transmisión. En esta oportunidad estaremos hablando sobre cómo funciona el sistema de cotización, los aportes a seguridad social por parte de trabajadores independientes, también de aquellos que tienen contrato por prestación de servicios, entre otros temas. Para esto hoy contamos con la asesoría de la doctora Claudia Ciprián. Ella es abogada, especialista en seguridad social y es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Doctora, bienvenida. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Y para todas las personas que están conectadas en este momento. Bien, doctora, para empezar y ya entrar en el programa, hay muchos trabajadores que tienen varios trabajos. ¿Cómo realizar esos aportes a seguridad social? Bueno, Diana, esa pregunta en particular no la resuelve el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, que fue modificada por la 797 y donde se establece que en términos de, o en lo que tiene que ver con temas de seguridad social, si hay dos o más contratos, sea para trabajadores dependientes, es decir, contratos de trabajo o vinculaciones a través de los contratos de prestación de servicio, se genera la obligación por parte de quienes son los independientes y también de los empleadores como garantes de aquellos trabajadores dependientes de llevar las cotizaciones efectivamente al sistema. Esto se hará de manera particular por cada uno de los contratos que en este caso haya suscrito, digamos, el trabajador dependiente a través de su empleador, quien hará el aseguramiento y el pago de las cotizaciones. Y si tiene contratos de prestación de servicios o finalmente es un trabajador independiente por cuenta propia, también tendrá la obligación de llevar la cotización efectivamente al sistema. No es que porque yo sea trabajadora dependiente y tenga contratos de prestación de servicios, solo hago, ojo que la afiliación es solo una. El tema de las cotizaciones es por cada vinculación. Como dependiente y a través de la figura de los independientes tendrán que hacer la cotización de manera individualizada conforme a los montos o IBC que finalmente tienen que reportar al sistema, Diana. Bien, otra de las dudas frecuentes es cómo hace la persona para calcular el monto que debe pagar por seguridad social. Bueno, cuando nosotros hablamos de cómo se debe calcular los montos y sobre todo con el tema de los independientes, tenemos que hacer una diferenciación. Desde el punto de vista de aquellos, y me voy a enfocar con los que tienen o suscriben contratos de prestación de servicios y aquellos independientes que conocemos por cuenta propia. ¿Cómo se calculan los montos? Para los dos casos en particular es la misma regla. Finalmente es en virtud de los dineros suscritos por el contrato de prestación de servicios que son específicos y estipulados en ese contrato civil comercial que se hará efectivamente, se indicará la novedad, en este caso a través de la planilla, para efectos de la liquidación, que permitirá que se aplique el 40% que corresponda a ese contrato de prestación de servicios, que es una persona independiente por cuenta propia. Entonces entenderá que será de acuerdo finalmente a lo percibido por esa persona por cuenta propia y que él efectivamente reporte al sistema, y sobre eso percibido se aplicará esa misma regla del 40%, pero ojo, que el sistema es clarísimo y más en temas de seguridad social al indicar que no podrá reportarse un ingreso base de cotización que sea inferior al salario mínimo, ni tampoco que sea superior a 25 salarios mínimos. En términos de los porcentajes, en este caso para cotización de los independientes por contrato de prestación de servicios o por aquellos independientes por cuenta propia, se aplicarán los porcentajes en términos de pensiones del 16%. ¿Sobre qué monto? Sobre el 40% de ese contrato o ese total del contrato de prestación de servicios y ese 16% sobre el monto de ese 40% de los ingresos reportados por el independiente de cuenta propia. Lo mismo se hará respecto del tema de salud, que la cotización al sistema general, de seguridad social en salud es del 12.5%. Y este 12.5% en salud y este 16% para efectos pensionales lo asumirán en su totalidad, por supuesto, los independientes, quienes tendrán la oportunidad, ojo, de cotizar mes vencido
conforme al artículo 244 de la ley 1955, que fue la ley aprobatoria del plan de desarrollo y que en algún momento se generó una inexequibilidad frente a unos apartes, pero que permitió finalmente y dejó vigente en lo que respecta a las cotizaciones por mes vencido. Entonces, en este caso particular con los independientes, así se genera básicamente el monto. Y yo te voy a contar algo, Diana, respecto de los independientes por cuenta propia, ojo, que cuando hablamos por contrato de prestación de servicios, no hay lío para determinar el IBC. ¿Por qué? Porque media ese contrato y la estipulación del monto del mismo. Cuando se genera no confusión, sino una manera diferente de poder determinar el monto sobre el cual se va a hacer la aplicación de los porcentajes del 16 y 12.5 por pensiones y salud, y los por cuenta propia hay una forma diferente, por así decirlo, para efectos de que pueda determinarse ese monto, porque por los de cuenta propia tenemos que tener en cuenta que finalmente pueden haber unas deducciones respecto de los gastos en los cuales ellos pudieron incurrir para efectos de desarrollar esa actividad por cuenta propia. Hay una resolución que me parece importante y traerla a colación, que es de febrero del año pasado, emitida por la UGPP, para efectos es la resolución 209. Esa resolución 209 es muy importante. ¿En qué entendido? Que ahí se estableció finalmente el esquema para efectos de determinar de manera un poco más concreta los montos sobre los cuales tendría que cotizar efectivamente estas personas por cuenta propia, y nos organiza un esquema de acuerdo a las actividades finalmente que desarrollan estos por cuenta propia y sobre los cuales se pueden generar deducciones para que se disminuya ese ingreso base de cotización, básicamente para efectos de aplicar los porcentajes de las cotizaciones al sistema. Entonces, un ejemplo, por cuenta propia encontramos a los comerciantes, encontramos a aquellas personas que ejercen actividades por cuenta propia de ganadería, hay unos que son los llamados rentistas de capital, que no prestan ningún tipo de servicio, sino que generan ingresos en virtud de algunas inversiones. Y entonces esa resolución 209, que es del año pasado de la UGPP, permite básicamente de que esos independientes por cuenta propia puedan entrar y determinar finalmente de ese total, de esos ingresos netos que él tiene de acuerdo a la actividad que él desempeña, digamos, si es comercio al por mayor o por menor, dice que será de un 75.9%, que se aplicará ese neto total y sobre eso sacaremos efectivamente el 40% que será la base de cotización para efectos de los porcentajes por pensiones y en los temas de salud. Ivonne Orbegoso, gracias por participar en este consultorio jurídico. Nos pregunta, ¿cómo es el pago de los independientes a Seguridad Social? ¿Aún es mes vencido? Bueno, esa pregunta hubo desde el 2018, cuando finalmente comenzó la reglamentación que habíamos escuchado que finalmente íbamos a arrancar desde septiembre del 2018 con las cotizaciones con mes vencido y que se iba a permitir efectivamente la retención por parte de los contratantes para llevar la cotización al sistema. Recordemos que ese artículo 244, perdónenme, se me fue la norma, pero básicamente hoy se puede decir que se puede hacer mes vencido para efectos de independiente. Ahí no ha habido modificación para efectos de la cotización. ¿Qué te permite el sistema? El sistema te permite que si tú quieres hacerlo de manera anticipada como independiente, lo puedes hacer, pero permanece realmente en virtud de esa modificación que se quiso dar desde del año 2018, que fue declarado inexequible solo el tema de la retención del contratante, de que se pueda continuar efectivamente las cotizaciones por mes vencido y todavía está vigente para efectos de los independientes. Bien, la intermitencia en trabajos y contratos, por llamarlo de alguna manera, puede hacer que estos trabajadores dejen de cotizar por ciertos periodos de tiempo. ¿Cuál es el consejo de usted como abogado para estas personas? Bueno, el tema de las intermitencias sobre todo se ve más y mucho más ahora en tiempos del COVID.
cuando las personas estaban bajo las vinculaciones de esos contratos civil comercial de prestación de servicios y que finalmente quedan, nosotros le decimos que quedan cesantes, o aquellos independientes que están por cuenta propia, que tenían capacidad económica y que ya llevaban la cotización al sistema. Lo que uno recomienda en este momento, y te lo digo a Diana y a los televidentes, y es que finalmente hay unas formas, otra forma finalmente de que aquellos que quedan cesantes con la imposibilidad, o sea, totalmente imposibilitados económicamente para llevar la cotización al sistema, de poder mirar otras oportunidades para efectos de que en ese tiempo de que queden cesantes, ellos puedan llevar, por así decirlo, aprovechar otros mecanismos de protección y garantía mínima que se ofrecen en este momento y que de cierto modo el decreto 1174 del 2020 lo entró a reglamentar, y en términos pensionales tenemos que hablar de los beneficios económicos periódicos, que los BEPS no son parte del sistema pensional, hacen parte de los servicios sociales complementarios, pero que permite que aquellos que están cesantes y que no tienen la mínima posibilidad económica de llevar el aporte al sistema integral de seguridad social, continúen ahorrando lo que puedan mientras puedan a través de esta figura, porque en el futuro esos ahorros que están dentro de los BEPS podrán hacer parte nuevamente del sistema integral, del sistema general de pensiones, para efectos, si así se pudiese hacer, poder y obtener la prestación, en este caso por vejez, dando el ejemplo. Hay otra, cuando quedan cesantes en los términos de salud que nos ofrece el sistema de seguridad social en salud, que finalmente, como no hay posibilidad, y parto de la premisa de que no hay posibilidad de llevar la cotización al sistema, en ese caso particular, entonces tendríamos que hacer una movilidad, es decir, del régimen contributivo en el sistema general de salud, régimen contributivo de aquel que finalmente les da prestaciones asistenciales y les da las prestaciones económicas, maternidad, paternidad, incapacidades. No hay capacidad económica para llevar la cotización al sistema contributivo, nos toca hacer movilidad, irnos al régimen subsidiario, que nos califiquen con la encuesta de Sisbén para efectos de poderse generar la protección y garantía de las contingencias en salud. Y hay otro elemento frente al tema que no, creo que no es tema, el tema de riesgos laborales, pero suscripción de pólizas también, que ofrece, no haciéndole apología al decreto 1174 del 2020, que todavía está en ese trámite de constitucionalidad, pero que da algunos mecanismos de protección y garantía, en este caso, a aquellos que quedan totalmente cesantes. Si tienen una mínima posibilidad de hacer la cotización al sistema y llevar la cotización como corresponde finalmente por salud y pensión, mi mayor consejo es que hagan esa labor de poder llevar esa cotización que supera los 230.000 pesos en virtud de esas dos, salud y pensiones, y continuar generando las cotizaciones. ¿Por qué? Porque es que el estar en el sistema integral de seguridad social te cubre contingencias, sistema pensional, IBM, invalidez, vejez y muerte. En los términos de salud, lo que les digo, prestaciones asistenciales y el pago de incapacidad de licencia de maternidad y paternidad. Si ya estás totalmente cesante, no hay posibilidad, entonces una opción que se puede tener en cuenta son los BEPS y, por supuesto, hacer la movilidad del sistema de régimen contributivo al subsidiado para que no cese tampoco el cubrimiento y contingencias del plan de beneficios en temas de salud. Bien, y por otra parte, ¿qué deben hacer aquellos trabajadores que aparecen como deudores en sus aportes a seguridad social? Bueno, ¿qué pasa con aquellos deudores al tema de seguridad social? Frente al tema particular de los que son trabajadores independientes y que finalmente hacen su aporte al sistema integral de seguridad social en salud, tenemos que hacer la siguiente diferencia. Frente a los independientes, ¿qué pasa? Cuando hay mora en la cotización en términos de salud, lo que nos dice a nosotros el sistema es que habrá básicamente, no es que se termine ni se liquide o desaparezca la afiliación, no. Hay una suspensión en la afiliación cuando no se genera el pago de 2 periodos consecutivos, cuando hablamos en términos de los independientes. Entonces, una suspensión en la afiliación que genera ¿qué? Que no haya una prestación como corresponde del plan de beneficios en cabeza del trabajador y en este caso de los familiares.
Frente al tema de los independientes, sin embargo, que los 2 periodos consecutivos se generen finalmente este tipo de mora, se permite por un tiempo, yo digo un tiempo extraordinario, que se continúen tratamientos, procedimientos, no solo en cabeza del trabajador, sino de las familias, para efectos de que hasta el 4.º mes que se genere la mora, efectivamente se esté generando por parte de las entidades dentro del sistema el aseguramiento de las contingencias, en este caso, desde el punto de vista asistencial. La suspensión en el reconocimiento de las prestaciones económicas se genera así de manera inmediata porque se requiere efectivamente que se esté básicamente al día en el pago de las moras. Entonces, frente a los independientes, también cuando se genera la atención durante el tiempo de la suspensión, la norma, el decreto 780 del 2016, que es el decreto único reglamentario en temas de salud, establece también unas cuotas de recuperación, porque se permite que en esos, que por 2 periodos en mora que hay, básicamente no se generó el pago al sistema, se pueda generar una atención hasta por 4 meses, pero que posteriormente también las entidades de seguridad social que están dentro, sobre todo las IPS, puedan hacer cuotas de recuperación para efectos de determinar, en esos casos de los independientes, de acuerdo a unas circunstancias particulares, y si dentro de esas atenciones posteriores se puede generar recuperaciones frente a los gastos en que incurrió básicamente el sistema. Cuando ya hablamos de la mora con trabajadores de carácter dependientes, es decir, vinculado frente a contratos de trabajo, con contratos de trabajo cambia en el entendido. Uno, hay una similitud porque si hay suspensión básicamente en la prestación del servicio, pero juega el elemento de si hubo descuento o no del porcentaje, digamos por el tema de nómina, de los porcentajes que corresponden en este caso al trabajador para efectos de la cotización al sistema. Si se evidencia en ese contrato de trabajo, en este caso el trabajador dependiente, que hubo una retención de los pagos de seguridad social, el sistema no puede cesar la atención y la prestación del servicio, cosa que cambia básicamente cuando no hay esa retención por parte del empleador y donde la entidad de seguridad social dice, no, pues no prestaré el servicio y tendrá efectivamente el empleador que asumir, en este caso, los gastos de atención básicamente de las contingencias derivadas de salud en cabeza del trabajador y de las familias. Bien, doctor, hablemos ahora acerca del tema de los pensionados. Si ellos están realizando, por ejemplo, trabajos como independientes, tienen algún contrato por prestación de servicio, ¿cómo se debería realizar estos aportes a seguridad social? Bueno, en el tema de los pensionados sí o sí, cuando ya ellos están incluidos, tienen la inclusión en nómina, están disfrutando de su mesada pensional, ellos deciden su EPS, la EPS en que van a continuar, y el fondo de pensiones hace la retención efectivamente de lo que tiene que ver en el tema de salud. ¿Por qué? Porque ya se superó la contingencia por vejez y ya se pensiona. Ahí no hay lío. ¿Qué pasa con los pensionados cuando logran vincularse nuevamente como trabajadores dependientes o a través de la figura de los independientes con contratos de prestación de servicio? Sí o sí los pensionados deben cotizar, uno, por esa mesada pensional, por esa pensión que reciben, ellos cotizarán. La norma, la regla general establecía el 12% y en caso de que sea contrato de prestación de servicios, también será sobre el 12%, será el 12.5% para efectos de salud, porque ya no cotizarían, quedan exentos, en este caso, el empleador, o en este caso a través del contrato de prestación de servicios, el independiente, en este caso el pensionado, de cotizar sobre pensiones. Pero lo que pasa con ellos es que hubo una reforma con la ley 2010 en el 2019, donde cambió ese porcentaje que establecían del 12%. Entonces, cotiza por la pensión, si tiene un contrato de prestación de servicios, si es un independiente, cotizará sobre el 40% del monto de su contrato de prestación de servicios, bajo los porcentajes establecidos hoy con esa ley 2010, y que establece que para entre el año 2020 y este 2021, aquellas personas que devengan hasta un salario mínimo ya no van a tener que aportar un 12%, ya van a aportar sobre un 8%.
Pero que si es una persona que venga entre 1 y 2 salarios mínimos, ya no va a cotizar sobre ese 12% que inicialmente reglamentaba el Sistema Integral de Seguridad Social, sino que lo hará sobre un 10%. Y entre 2 a 8 salarios mínimos quedamos con la regla que venía antes, que es el 12%. Y también nos dice que ya para el 2022 se aplicará una disminución en el porcentaje de cotización en términos de salud, y esto tiene que ver que para aquellos que vengan hasta un salario mínimo ya no van a pagar el 8% que están pagando ahora, van a pagar un 4%. Y ya aquellos que están entre dos salarios mínimos, entonces más allá de 2 salarios mínimos, estaremos hablando que la cotización va a ser sobre un 10%. Y que si supera esos 2 salarios mínimos, hasta 8 salarios mínimos, ya continúa con esa regla del 12%. Así se aplica hoy y así tiene que cotizar los pensionados que logran efectivamente, posterior al reconocimiento de su prestación por vejez, cotizar básicamente a salud en lo que corresponde por su mesada pensional, estando afiliado en el contrato de prestación de servicios o como trabajador dependiente en la misma EPS, porque para que no vaya a haber una multiafiliación, y que cotice por cada uno de los contratos que finalmente él suscriba en virtud de lo que yo les decía que era el artículo 18 de Ley 100 del 93. Bien, Mónica Restrepo en Facebook nos pregunta, yo soy viuda y tengo pensión de mi esposo y la mía, me descuentan salud en las 2 pensiones, ¿esto es correcto? Sí, claro que sí, Mónica, es correcto, porque debemos tener en cuenta que la pensión que obtuvo Mónica y la que tuvo su esposo tuvieron un origen totalmente diferente frente al causante. Mónica fue la que ahorró para su prestación por vejez y en virtud de esa pensión efectivamente se genera el reconocimiento de la cotización en salud. Y la pensión que dejó causada, el causaviente su esposo, si es el caso, tendrá que básicamente generarse también los descuentos que corresponden para efectos de la cotización en salud. Tienen un origen totalmente diferente por causación. Sonia Telles nos pregunta, ¿el independiente por cuenta propia debe afiliarse y pagar caja de compensación y riesgos laborales? Eso es opción. Bueno, frente a la caja de compensación es opcional. Opcional básicamente por cuenta propia, en contrato de prestación de servicios sí o sí tiene que haber riesgos laborales. Ojo que hay que tener muy claro que los independientes sí o sí tienen que pasar la novedad o afiliarse al sistema para efectos de llevar la cotización al mismo. Pero cuando hablamos en temas del independiente por cuenta propia, se dice que tiene que cotizar a salud y pensión, es obligatorio. Es facultativo si quiere hacer la caja de compensación. ¿Qué puede hacer por cuenta propia el que está por cuenta propia frente a riesgos laborales? Cuando ustedes se van al sistema o a los portales o a los operadores de información que generan las planillas, entonces te vas a Mi Pila, entonces tú te vas y miras el independiente por cuenta propia, independiente 59, para que te liquiden pensión, el tema de salud, pero también puedes optar por irte por el independiente que es voluntario, que es el cotizante 57 y te permite hacer la afiliación a la ARL para efectos de cubrir las contingencias derivadas de accidente o enfermedad laboral. Esa es una de las formas que lo pueden hacer por cuenta propia. Cuando hablamos de contratos de prestación de servicios, sí o sí, ojo, tiene que haber aseguramiento ARL. Y de acuerdo al nivel del riesgo, hasta nivel 3, asume el contratista el pago del aseguramiento en términos de seguridad social dentro del sistema de riesgos laborales. Pero si ya son riesgos superiores a 3, el riesgo nivel 4 o 5, actividades de alto riesgo, ya queda en cabeza básicamente del contratante. Bien, doctora, ya para recapitular y cerrar este capítulo de consultorio jurídico, entonces, si una persona tiene 2 o más trabajos, ¿cuántas cotizaciones debe realizar? Si es un mito, una realidad, que solamente debe realizar una en caso de que tenga 1 o más trabajos. Bueno, lo que pasa, y yo siento que a veces la confusión se genera frente al tema de las afiliaciones. La gente a veces comprende o entiende que si tiene un contrato de trabajo y 2 contratos de prestación de servicios, tiene que hacer varias afiliaciones, y no. Las afiliaciones al sistema de seguridad social es una sola. Cuando ustedes ingresan efectivamente al sistema, la única manera que desaparezca la afiliación es con la muerte. Ya en términos de cotización
y aportes al sistema es que nosotros hablamos que si Claudia tiene un contrato de trabajo y 2 contratos de prestación de servicios, yo tendré que cotizar en virtud de mis 2 contratos de prestación de servicios en los montos que corresponda por cada uno sobre el 40% de cada uno sin que el IBC sea inferior al salario mínimo, y como empleada dependiente, porque tengo un contrato de trabajo, será en cabeza de mi empleador quien deberá generar la novedad, los descuentos que corresponden 16%, 12.5%, 4% que asumo yo por pensiones, 4% que en temas de salud, y mi empleador sobre el 12.5% para salud y el 12% para efectos pensionales. Pero eso lo tramita y tiene que llevarlo el empleador al sistema a reportar el IBC del salario que yo devengo para efectos de que él lleve la cotización al sistema. Entonces, por ese contrato, como trabajadora dependiente, Claudia cotiza en virtud o a través de su empleador, que es el obligado. Y en mis 2 contratos de prestación de servicios, por supuesto que lo tendré que hacer yo en los porcentajes que corresponde y debo asumir de cotización al sistema, que es en su integridad. Bien, doctora, muchísimas gracias por su asesoría. Vale, no, Diana, con muchísimo gusto. Feliz tarde, un abrazo y espero vernos pronto. Ustedes, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que ustedes pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Allí también pueden encontrar otros temas y pueden dejarnos sus preguntas al final del formulario. Suscríbanse al canal de YouTube del Tiempo y a las redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo del Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Toda la información de Colombia y el mundo en El Tiempo en Vivo. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.